El magíster ingeniero Rafael Visa les da la bienvenida. Para esta materia, su docente ha programado una serie de instructivos que le permitirán al estudiante desarrollar competencias necesarias en el manejo y gestión de las herramientas de informática. A continuación, tipo de dato, formato número, tamaño y color de fuente, color de celdas. Chicos, bienvenidos a otra clase de informática. Vamos a hacer una continuación de la clase que hemos visto anteriormente. Continuamos trabajando con Excel y en esta ocasión vamos a ver los diferentes tipos de datos que maneja este programa. Para hacerles un resumen y un paréntesis, entendemos como tipo de dato a la característica lógica que va a tener cada atributo de la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la fecha de nacimiento, estamos hablando de un tipo de dato fecha. Cuando hablamos de la edad de una persona, hablamos de tipo de dato entero numérico. Cuando hablamos de un porcentaje, ya estamos hablando de números con decimales o números reales. Cuando estamos hablando de palabras, estamos haciendo atributos, por ejemplo, como nombre, como el nombre de una persona, el apellido, los días de una semana, en lo que refiere al nombre, lunes, martes, miércoles. Estamos hablando de un tipo de dato del tipo texto. Cuando hablamos de precios, por ejemplo 30 pesos, 50 pesos, estamos hablando de tipo de dato moneda. Todas estas características propias al dato que nosotros vamos a manejar se llama tipo de datos. Esto es muy importante cuando utilicemos Excel, porque si bien una fecha, por ejemplo, se la puede interpretar como un numérico, es decir, la cantidad de días desde el año 0 hasta la fecha, o bien como tipo de dato fecha que estamos acostumbrados nosotros, día, mes y año. Todos estos temas son los que vamos a ver a lo largo de esta clase. También vamos a ver algo similar a lo que hemos visto en Microsoft Word, que es el formato de las celdas, colores, fuentes, cómo realizar sombreado de las celdas, color de relleno, remarcación de celdas. Todo lo que hace referencia a la parte de formato, que ya lo hemos visto en Word, también lo vamos a ver, pero ahora aplicado desde las planillas de cálculo de Excel. Acá les traje una lista de diferentes tipos de datos que nosotros nos vamos a encontrar en la realidad. Por ejemplo, tenemos la edad de una persona. Si bien la edad de una persona, nosotros siempre la vamos a definir como un entero positivo. Es decir, va a ser el tipo de dato entero positivo. La fecha de nacimiento es del tipo de dato fecha, es decir, con día, mes y año. El nombre de una persona es del tipo de dato texto, el apellido también. Sexo es del tipo de dato carácter. El salario de una persona del tipo de dato moneda y la hora de ingreso del tipo de dato hora. Bien. Cuando nosotros queremos presentar los datos tenemos que tener en cuenta de qué tipo corresponde, ya que eso va a cambiar la presentación de nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros no podemos presentar la edad de una persona de esta forma, 25 pesos. Tampoco la podemos presentar como 25,00, ya que ninguna persona puede tener 25,2 años. ¿Bien? Siempre tiene que ser entero y mayor a 0. En este caso, entonces, lo que nos corresponde es decirle que sea del tipo de dato número. Y además, le tenemos que quitar los decimales. Cuando lo que queremos representar no se encuentra dentro de la lista de accesos rápidos, tenemos que ir a la pestaña de más opciones. Por ejemplo, vamos con fecha. Acá lo único que nos muestra es fecha corta y fecha larga. Si estas dos fechas no cumplen con las condiciones que nosotros queremos presentar, directamente vamos a más opciones y vamos a elegir dentro del conjunto de presentaciones o bien máscaras que se llaman disponibles en Excel, vamos a elegir la que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, fecha larga con el nombre del día, el número, el conector de, el mes y el año. Bien, acá tenemos del tipo de datos fecha larga. Si no nos gusta, elegimos día, mes y año resumido en el mes. Bien, si no, la clásica que nosotros tenemos,
día, mes, año, numérico. Bien. Parte de texto, tipo de dato texto. Automáticamente el Excel, cuando ingresamos un carácter y después les continúan una secuencia de caracteres, infiere de que es del tipo de dato texto en forma automática. Cuando ingresamos únicamente un número dentro de la celda, por ejemplo en esta, automáticamente nos infiere que es un número. Las características de esto, vamos a ver por ejemplo, Juana. Si ustedes se fijan, cuando ustedes introducen un número, la alineación que toma es derecha. Cuando ingresan un texto, es izquierda. Esa es la principal inferencia que hace Excel. Número hacia la derecha, texto hacia la izquierda. Bien. Cuando hablamos ya de tipo de dato carácter, hace referencia a un solo carácter, es decir, sexo, masculino, femenino, verdadero, falso, 1 o 0. Cuando hablamos de salario, estamos hablando del tipo de dato monedas, los cuales van a tener separador de miles, la coma y el símbolo de la moneda. Acá, por ejemplo, lo tenemos en euro, no corresponde con nuestra realidad. Entonces tenemos que venir a la barra de opciones, elegir moneda y le vamos a elegir qué símbolo es el nuestro. En este caso, peso. Le vamos a decir con 2 decimales, porque en nuestra realidad siempre se modela la moneda con 2 decimales. Aceptamos y automáticamente ya tenemos el valor del salario con separador de miles, la coma y 2 decimales. Y el símbolo de peso. La hora de ingreso de una persona. Generalmente las personas entran a trabajar entre las 7 y las 8 de la mañana. En este caso vamos a modelar que entran a trabajar a las 7 de la mañana. Bien, acá el Excel lo consideró como una división. En este caso lo que tenemos que hacer es venir a la barra de opciones, elegir el tipo de dato hora y vamos a elegir la hora simple. 7 2.00. Si queremos con segundos, bien, a ella nos marca hora, minuto y segundo. En este caso ya podemos decir que la persona entra 7:30 horas o bien 7:30 10 segundos. Bien, tienen que tener muy en claro qué tipo de datos ustedes van a representar para poder elegirlo de la cinta de opciones que tienen. Bien, el segundo tema que vamos a ver es tamaño y color de fuente. El tamaño, como ustedes ya hemos visto en Word, venimos acá a la barra de opciones de fuente, le decimos que sea 14 por ejemplo. Le decimos que los rótulos, en este caso, sean de color. Le vamos a decir que sean de color, por ejemplo, rojo oscuro. Y el relleno tenga, por ejemplo, un naranja. Bien. Esto respecto a los rótulos. Respecto a los datos, le vamos a cambiar el diseño. Le vamos a decir de que sea azul oscuro. Y el fondo que sea verde lima. Vamos a seleccionar la celda, le vamos a decir que tenga a su vez bordes. Bien. Y esta parte que era únicamente para aclarar los temas, le vamos a decir que tenga relleno celeste, sin ningún tipo de bordes. Bien. Lo que vamos a ver ahora además es lo siguiente: autoajustado de celdas. Por ejemplo, fecha de nacimiento, nosotros ya inferimos de lo que dice, pero cuando lo vayamos a imprimir va a decir fecha de nacimiento. Ustedes se fijan, está cortada las últimas 2 letras. En este caso no tienen que preocuparse porque no es que el Excel las haya recortado, sino que están ocultas por esta celda. En este caso tenemos que venir a la cinta, a la parte superior, cuando el cursor cambia de forma a una barra con 2 flechas. Clic izquierdo lo mantenemos presionados y ampliamos el ancho de esa columna. Bien, supongamos que nos excedemos en el tamaño que le estamos dando, nos queda de esta forma. Ahí vemos de que ya no queda presentable nuestra hoja. Nosotros queremos que tenga el tamaño justo. Para decirle al Excel que adopte el tamaño justo, tenemos que venir a la misma posición, pero darle 2
clic izquierdo. Automáticamente la celda va a adaptarse al tamaño más largo que tengan los datos, que en este caso es fecha de nacimiento. Si fecha de nacimiento lo hubiéramos resumido, la celda más larga es hora de ingreso. Doble clic y se va a adaptar a hora de ingreso. Si ahora venimos a fecha de nacimiento y volvemos a escribir como estaba, doble clic y se adapta nuevamente a fecha de nacimiento. Lo mismo lo podemos hacer con cualquier columna. Lo mismo también va a pasar con las filas. Doble clic sobre la fila y automáticamente va a adaptarse al tamaño del tipo de datos más grande que tenga esa fila. Fuentes, volvemos a repasar, le decimos de que sea, por ejemplo, violeta. Ahora sí le vamos a dar bordes, pero le vamos a dar únicamente borde grueso los laterales. Le vamos a decir que se autoajuste al contenido. Bien, y automáticamente acá ya nos quedó un borde más oscuro que el resto de las tablas, pero sin líneas de división al medio. Vamos ahora a ver cómo se traspasa celdas, un conjunto de celdas de un lado al otro. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, nosotros queremos que esta columna esté primero. Es decir, que todo este tipo de datos esté primero, después que venga la denominación del tipo de dato y después, en tercer lugar, el tipo de dato. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a seleccionar esta columna, nos vamos a posicionar en uno de los lados y vamos a ver que el cursor cambia a una cruz con 4 flechas. Clic izquierdo, mantenemos presionado y lo arrastramos a una parte disponible. Lo mismo hacemos con la otra columna, pero la vamos a arrastrar al primer lado. Bien, nosotros dijimos que queremos el tipo de dato primero, el nombre segundo y el dato tercero. Lo que vamos a hacer es seleccionar el dato, lo pasamos a la tercera, agarramos los nombres y los tiramos en la segunda. Bien, y acá ya tenemos de nuevo redistribuido de acuerdo a nuestras necesidades. Le vamos a dar de nuevo formato, le vamos a decir que tenga todos los bordes porque queremos que tenga cada una de las líneas. Autoajustamos, volvemos a autoajustar esta. Bien, y ahí ya hemos cambiado el aspecto visual de nuestra tabla. Bien, todos estos temas son los que vamos a ver en esta clase, los espero para la próxima clase.